Así de pie, juntos decimos el Shema Israel. Shema. También decimos, Padre nuestro, pueden sentarse. Bien dijo ya por ahí Ethel, ya con la enseñanza que nos dio Brenda, ya nos podemos ir ahorita. Y con la enseñanza que nos dio también Andrea, ya podemos salir corriendo de acá. Qué importante es llegar al nivel de madurez en la vida, en la cual uno se da cuenta de que no necesitamos de nadie, no necesitamos de nada, pues en verdad lo tenemos todo. Claro, ese es un nivel de madurez. La mayoría de personas sienten que les hace falta algo. Se casan porque sienten que les hace falta un compañero. Cambian de trabajo porque sienten que les hace falta una mejor posición. La carencia tiene un sentido y la carencia es apuntarnos a que en verdad estamos completos. Solo hay que descubrirlo. Entonces, es bonito cuando hay una comunidad como ustedes que nos hemos atrevido a romper paradigmas, nos hemos atrevido a romper credos, nos hemos atrevido a romper pues las áreas dogmáticas de la doctrina, comienzan a encontrar libertad, la libertad. De hecho, Colosenses es un pasaje un libro que medio mundo lo conoce. El 1 dice, y en él vosotros, la Reina Valera, vosotros estáis completos. Claro, ya solo aquí, ya no podemos ir ahorita todos. Entonces, el gran desafío en la vida del discípulo es madurar, crecer y descubrir esos niveles de completitud. Bueno, comencemos a hacer magia ya. Descubrir esos niveles de completitud que ya están en nosotros. Mientras no los descubramos, vamos a andar en la vida buscando que alguien más nos llene hoyos, los cuales solo pueden ser llenos por la luz de Dios. Entonces, claro, el que llega a realizar la completitud, Shalem, eso es completitud en la vida. Cuando ya Andrea nos cuenta, miren, entiendo, capto, comprendo, asimilo, que no depende de los diputados que queden, como dicen los anuncios, ¿verdad? Este 28 de febrero se van. Es decir, está bien. Mi mejor consejo es que gocen de la política. El discípulo tiene completitud, Shalem. Claro que ya comenzamos a hacer magia. Shalem de aquí son las mismas palabras, las mismas vocales. De aquí se obtiene la palabra Shalom, lo cual es paz. Entonces, en el camino a la paz, si alguien dice, yo no tengo paz, es más, ya vamos a comenzar a hablar de la enfermedad, porque hoy le he titulado a la enseñanza, nadie tiene la enfermedad que merece, pero sí la que te buscas. Nadie tiene la enfermedad que merece, pero sí la que uno mismo se ha buscado. Esto es maravilloso porque ¿qué implica? Lo que implica es la gloriosa verdad de que tú te puedes curar.
Por eso cuando vamos a los evangelios, ¿qué encontramos? Encontramos no una curación. ¿Cuántas curaciones encontramos? Un montón de curaciones. Si alguien quiere seguir gastando su dinero en médicos, lo puede hacer. De hecho, quiero yo dar un punto de vista bíblico acerca de la medicina. ¿Okay? Y claro, yo respeto a los médicos, sé que hay muchos que son médicos de vocación. Cuando el texto dice, el Evangelio de San Lucas, ya que Lucas era un médico, se cree que era un médico, el texto nos habla de aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Y dice, y había gastado en médicos todo lo que tenía. Eso para que no se enojen conmigo los médicos. Es decir, ya la gente se enoja con uno. No, lo que la Biblia dice es que ella había gastado todo lo que tenía en médicos. Y realizó, obviamente, no estoy en contra de ir al médico, de pagarle al médico. Han leído libros, han estudiado. El médico, así como cada uno de ustedes, merece un salario. Todo aquel que trabaja merece un salario. Lo que estoy tratando de comunicar es que el médico puede ser un instrumento para curar, pero no es Dios. Mucha gente lo ve como Dios, lo percibe como Dios. Entonces, cuando la mujer con el flujo de sangre se acerca con fe a lo que Colosenses dice, y en Él, el Cristo, el ungido, y en Él vosotros estáis completos. La idea de Colosenses es que en Él ustedes son personas shalem. Cuando estamos completos, automáticamente sentimos paz. Esto es lo que se llama un alticreo. Hablamos de varias cosas, de permutar letras el sábado pasado. Entonces, claro, cuando uno ve este alticreo, uno sí es cierto, dice uno, cuando uno está completo, uno siente paz. ¿O no es la falta de paz el sentir que a uno le falta algo? ¿Sí o no? Correcto. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿por qué siempre andamos sintiendo que nos falta algo? Y repito, nos casamos, mucha gente se casa porque siente que le falta algo, cuando en verdad estamos completos. Esa es una idea mística que en Cábala con gente le enseñamos. La idea mística que la Cábala afirma que el cabalista se autofecunda. ¿Qué es eso que el cabalista se autofecunda? Bueno, implica que él se autofecunda. Imagínense la idea. Está completo. Como Adán era completo cuando Eva estaba dentro de él. Esa es una historia rabínica que la hemos estudiado años atrás. ¿Lo recuerdan? Que vino y sacó y contaban los dos. Ahora está mucha risa, mucho gozo. Veo así. Siento mucha emoción de parte tuya, Dora. Entonces, claro, todos andamos buscando la parte femenina afuera. La parte femenina y la parte masculina están adentro. Entonces, es lo que se llama completitud. Estamos completos. Estamos completos. Estamos completos. Por eso hemos estudiado acá, creo que estamos en la casa de atrás, cuando estudiamos cómo Dios separa a Eva, la saca de adentro. ¿A dónde estaba Eva? Adentro, ¿verdad? Era el andrógeno Adán. Pues bien, en esta mañana tómeme el tiempo para poder tener preguntas y respuestas. Y hoy pues vamos a aprender a curar, vamos a aprender a sanar. Si vemos los evangelios, vamos a recordar cuánta gente curó. Curaron todos aquellos que se acercaron al Mesías con mucha confianza, con mucho entrenamiento. Repito, esta frase me encanta mucho a mí, y es la frase que afirma que nadie tiene la enfermedad que merece, pero sí tenemos la enfermedad que nos buscamos. Vamos a analizar ese texto que es fascinante. Léalo, por favor. El de la Parashat, el que leyó Génesis. Es el 15. ¿Cuánto era Génesis 15? Ok, vamos 15 del 22 al 27. Arranquemos.
Moisés hizo que Israel partiese del mar Rojo y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Quedémonos ahí. Muy bien. Recuerden, ¿cómo hemos estudiado qué es la historia? ¿La historia es lineal o la historia es cíclica? Muy bien. Es circular, pensamiento circular. El pensamiento bíblico es circular. El pensamiento bíblico no es lineal, lo cual ya representa un desafío para cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos sido entrenados en el colegio, en la escuela, a tener un pensamiento lineal. 1, 2, 3, 4. De hecho, la gente que viene a la escuela en la cual es directora Ethel, Árbol de Vida, entran en crisis. ¿Y por qué entran en crisis? Cuando les decimos que no hay grados, les agarra una crisis. ¿Cómo dice? Aquí no hay primer grado, después pasan al segundo, después pasan al tercero. No, aquí no hay grado. La gente entra en crisis porque la gente conoce el pensamiento lineal. Ahora, lo interesante es que nadie en la vida se mueve de manera lineal. Todos nos movemos de manera circular. Todos. Así que cuando a alguien le digan que su hijo es topado, lo están midiendo como un pensamiento lineal, no circular. Entonces, al tener pensamiento circular, van a ver cómo ustedes, con una sencilla herramienta, claro, adquirir el pensamiento circular demanda mucho entrenamiento. Básicamente es cambiar la manera en cómo el cerebro funciona. Y con esto sí, yo los quiero animar a todos. La internet se presta para que perdamos el tiempo, o internet se presta para que nos volvamos genios. ¿Ok? La neuroplasticidad, y aquí está Rodrigo, que él tradujo manuales, no sé si del inglés al español o del alemán al español, Rodrigo. Del inglés al español de neuroplasticidad. Es decir, la neuroplasticidad es que tu cerebro adquiere la forma que tú le das. Dicho de una manera bastante llana, cada persona tiene el poder de reconfigurar la manera en cómo piensa y cómo ve la vida. Claro, eso lo dice la neuroplasticidad, los neurocientíficos, cosa que la Biblia decía desde hace años, cuando el famoso Romanos 12 decía: no os amoldéis a este mundo, sino que hay que reconfigurar la manera como tú piensas. Alguien dirá: ¿qué en específico? ¿Cómo le hago? Estudie. Ahí están los videos en YouTube. El doctor Joe Dispenza es de los magistrales. Por aquí está Ruth. Bueno, Ruth fue el que su esposo, Juan Carlos, nos dijo: espectacular. Hoy en día no es secreto, no es misterio que podemos entrenar la manera como pensamos y percibir las cosas de manera diferente. Así que para adquirir un pensamiento circular hay que trabajar, hay que entrenar. Por ejemplo, les quiero poner cómo se cambia la manera como uno ve las cosas. He hablado muchas veces acerca de un hombre que admiro mucho, Nelson Mandela. De la cárcel, al igual que José, pensamiento circular. De la cárcel una gente puede salir peor, pero en la Biblia el pensamiento circular siempre nos va a afirmar que de la cárcel siempre se sale mejor. De la cárcel Pablo y Silas salen a seguir con su viaje, entre comillas, misionero. De la cárcel José sale a ser el segundo de Faraón. Y está Mandela en la cárcel. En mi opinión, él conoce estas verdades. Y él, en la cárcel, lo que él ve es que es un hombre libre. ¿Libre para qué? Hoy tiene todo el tiempo del mundo para estudiar. Y eso es lo que hace Mandela en cárcel. Y cuando sale de cárcel, va a ser primer ministro de Sudáfrica. Entonces todo depende. Hay gente que la cárcel la ve como cárcel. Y hay gente que la cárcel la ve como una oportunidad de estudios. Lo que les estoy diciendo es para que nosotros, como discípulos de Jesús, miremos y digamos: no, hombre, es decir, la vida es como la percibo. Hoy la neurociencia dice: yes, así es. Así funciona el universo. Así funciona la vida. La vida es la vida que tú... Escucha bien, no es la que te mereces. No, es la que tú te has buscado. No solamente la enfermedad que tenemos no es la que merecemos, es la que nos hemos buscado.
Y esto ya se llama madurez. Asumir una responsabilidad de decir, qué lindo esto. Sabes que los veo un poco serios, como que no creen todavía. O dicen, oh, yo me busqué esto. Pero hoy miremos el otro lado de la moneda. Así como te lo han buscado, así sale. Así puedes crear otra manera de percibir las cosas. Entonces, quiero ponerles otro ejemplo para que vean que siempre han estado en ese libro maravilloso llamado Biblia. ¿A dónde estaba Pablo cuando escribe la carta a Filemón? Recuerden que es una pequeña carta, un capítulo. Y Pablo le escribe a Filemón. A Filemoncho le digo yo. Y cuando le escribe a Filemoncho, imagínense esto, él está prisionero. Y él dice, Pablo, prisionero de Cristo, en el cual tengo libertad. ¿Cómo? Esa gente conoce el secreto de que no somos barrotes. Esa percepción interna que el ser humano tiene de su entorno, lo que nos hace libres, o aquellas cosas que nos frustran en la vida. Pues bien, pensamiento circular. Este pensamiento circular lo vamos a ver en toda la Biblia. Y si se quieren animar a ustedes decirlo, en buena hora. Pero primero analicémoslo acá. Salen del mar, ¿y a dónde van? Al desierto. Luego de agua, desierto. Pensamiento circular, pueden comenzar a echar su manera de pensar ahorita circular para entrenarla y me dicen a dónde más van a encontrar eso en la Biblia. Pues bien, mar y llegan al desierto. Siempre después del agua, siempre el entrenamiento va a consistir en ir al desierto. Yo le podría llamar al desierto el gym, el gimnasio. Sí, ese es el gimnasio. Todos, sin excepción, vamos a ir al desierto. Aquí nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que sabemos para qué funciona el desierto. Hay dos tipos de personas en la vida. Están las personas que no tienen ni idea para qué funcionan las cosas, y están las personas que sí se forman una idea sobre el porqué de las cosas. Cuando tenemos una idea del porqué de las cosas, claro, el porqué de las cosas lo que hace es dar sentido. Ahí estaba platicando con André y le decía, me alegra que está aprendiendo a hacer preguntas, porque no estamos aquí para dar respuestas, estamos aquí para hacer muchas preguntas. Porque cuando nos hacemos preguntas, todo adquiere sentido. Y entre más profundas son las preguntas que nos hacemos, más sentido adquieren las cosas sobre las cuales nosotros nos estamos preguntando. Entonces, el desierto, por si alguien todavía tiene esa idea de años, las personas cuando se mencionan pasamos al desierto, uno percibe que los pensamientos de la gente es, ¡ay no! Lo que pasa es que tú dices, ¡ay no! Porque no lo percibes como lo perciben ciertas personas que tienen un nivel más elevado de conciencia. Fíjense bien, él trabaja haciendo ejercicio, da clases de ejercicio, da clases de karate. Claro, ¿qué percibo yo de la gente que quiere venir al gimnasio de karate? Hombre, si yo los veo que vienen con un entusiasmo. ¿Por qué? Vienen a aprender, vienen a transformarse. No solamente eso, hasta le pagan a él. Sigan. De hecho, entonces, ir al desierto es algo por lo cual hasta deberíamos de pagar. Fíjense bien cómo hay dos percepciones. La percepción de aquel que dice, no hubiera venido este sábado, porque vamos a hablar de desiertos. Y aquellos que en la vida, y repito la palabra, por madurez, y eso es lo que queremos hacer con la comunidad de seguidores de Jesús, que vayamos a la madurez y dejemos el grado de ser infantiles. En la madurez, uno dice, eso es un privilegio, porque voy a entrenar. Y fíjense bien, va al desierto, ¿y qué pasa en el desierto? Hay falta de agua. Ya vamos a ver por qué hay falta de agua. Hay falta de agua. Por favor, ¿alguien ya vio agua y después desierto? ¿Alguien? ¿En otra parte de la Biblia? No. Muy bien. Siguiente. No. Muy bien. Agua. ¿Recuerdan cómo dice Pablo en su carta a los Corintios? Y todos fueron bautizados en el mar. Todos fueron bautizados en Moisés
y en la nube. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo interpreta Pablo el paso del Mar Rojo? Lo interpreta como un bautismo. ¿Un bautismo en quién? En Moisés y en la nube. De hecho, Pablo va a decir algo todavía más maravilloso. Va a decir, y todas esas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos de ellas. Bueno, si Pablo lo interpreta así, obviamente, agua después desierto, ¿quién pasó por el agua? Jesús. Claro que pasó por el agua Jesús. Y después de que emergió del agua, ¿a dónde fue llevado Jesús? Díganlo. Al desierto. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí ya nos podemos ir. ¿Y qué va a pasar aquí? Ya no sabemos. Van a ir a ser probados. Tanto Israel, sabemos que esto fue una prueba, ir al desierto y que no hubiera agua, lo sabemos acá, el texto lo dice. Y también sabemos lo que dice el Evangelio de Lucas. Y Jesús, luego de ser bautizado, lo vamos a tirar acá a Jesús también, para hacer una simultaneidad de eventos. Lo vamos a tirar al desierto. Y recuerdan, a Jesús le hizo falta agua y comida en el desierto. Sí, sí, igual que Israel. Muy bien, estamos entonces armando el cuadro. Si vamos al desierto y hace falta agua, y obviamente en el siguiente capítulo, no lo leímos, pero faltó agua. Éxodo 16, ¿qué le falta al pueblo? Pan, maná. Muy bien, ¿qué? Pan. Muy bien. Y fíjense cómo son las cosas. Pensamiento circular. ¿Qué le faltó a Jesús en el desierto? Pan y agua. Y podemos decir que también para Jesús el desierto lo va a ver como una especie de entrenamiento. Claro que sí. Es el lugar a donde hay pruebas, somos probados. Y aparece aquel Satán a decirle, muy bien, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y vamos a dejar a Jesús y vamos a volver con el pueblo de Israel ahorita. Estamos con el pueblo de Israel y van y no encuentran agua. Claro, nosotros que estamos ya viéndolo acá, comprendemos, o mejor dicho, deberíamos de comprender, esa es la palabra, deberíamos de comprender el sentido profundo de todo desierto. Porque no hay nada que frustre más al ser humano como cuando estamos en una etapa de la vida que no le hallamos sentido. Cuando las cosas tienen sentido, tú comienzas a vivir porque entiendes, comprendes qué sentido oculto hay detrás de todo lo que tú ves. Dicho de otra manera, comienzas a moverte en el mundo de la fe, no poniendo nuestros ojos en las cosas que se ven, que son pasajeras, sino en lo que no se ve, que es eterno. Vienen entonces los hijos de Israel y al venir al desierto, al venir al entrenamiento, al venir a la prueba de falta de agua, obviamente hubo falta de pan en el siguiente capítulo, ellos, habían dos maneras hay en la vida de pasar desiertos. Aprobamos la prueba, aprobamos el entrenamiento o la reprobamos. Claro, el pueblo de Israel acá vino e hizo algo interesante. El pueblo de Israel lo que hizo es que se quejó. Ahora, se quejó porque tenía sed y porque las aguas eran amargas. Ya vamos a ver lo que hace Jesús en el desierto. Varias cosas interesantes ahorita. ¿Sabían ustedes que la palabra quejó en hebreo es la misma palabra para pasar la noche? Pernoctar o pasar la noche. Pernoctar o pasar la noche. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que quejarse es la misma palabra en hebreo que puede ser traducida como pernoctar o como pasar la noche? Lo que sucede es que los entrenamientos de la vida, en los cuales nos hace falta necesidades básicas o tenemos carencias, son para que nos demos cuenta que en esta tierra estamos de paso.
Fíjense bien, lo voy a repetir otra vez. Y van a ver las implicaciones de esto. Y van a ver las implicaciones con nuestras enfermedades. Porque la mayor cantidad de enfermedad que nos buscamos es porque perdemos algo muy básico de vista. ¿Qué perdemos que es muy básico de vista? Que aquí solo estamos pernoctando. Pero ya la casa que compraste te amarra aquí. Síganme. Ya las deudas que tenemos nos están amarrando mucho acá. Los sueños que hemos fabricado para esta tierra nos están amarrando mucho acá. Y a veces necesitamos pruebas como la de Andrea, en la que dice, y esto es toda la vida. ¿Sabes qué, Andrea? Si antes se enfermaba mucho, el ser humano enferma mucho porque se amarra a lo inmanente. ¿Por qué ayuda la carencia de agua y pan o todo tipo de carencia? Porque nos recuerda que aquí estamos pernoctando, estamos de paso. Entonces, hay dos maneras de ver una prueba y la carencia. Como que la prueba nos está ayudando a recordar, aquí solo vamos pasando, vamos de paso, hay algo más que este desierto. O cuando nosotros perdemos de vista que solo vamos de paso, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Dicho de otra manera, ¿quién se queja? Aquel que piensa que esta vida lo es todo. Ahora, y es aquí cuando entramos en crisis. ¿Por qué entramos en crisis el pueblo cristiano evangélico? La crisis grande que la gente maneja, y por eso hay mucha locura en la gente, es que dicen siempre, fíjense bien cómo ocupamos el dabar, la energía de la palabra, siempre dicen, vamos para el cielo, pero el cuerpo no lo cree. Entonces, no solamente padecemos enfermedades físicas, comenzamos a padecer enfermedades mentales que se llaman esquizofrenia. ¿Qué es esquizofrenia? Digo una cosa, pero mi cuerpo sabe que no es así. Vivo en una contradicción. Me quejo. ¿Quién se queja? Aquel que se olvida que este peregrinaje es un pernoctar. ¿De qué otra manera le llama la Biblia a esto? Es como neblina, aparece por un tiempo. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo en su carta a Tesalonicenses? Asombrosamente dice él, hijos, la noche está ya muy avanzada. Ya viene la luz. Lo ven como un pernoctar. Lo ven como un cerrar y un abrir de ojos, en el que muchos están dormidos y todavía no comprenden el propósito de los desiertos. ¡Wow! Después de esta enseñanza, yo creo que podemos, con esfuerzo y entrenamiento, nunca más quejarnos en un desierto, sino entender el sentido de este desierto es que vuelva a recordar la trascendencia de mi alma. Como tú lo dijiste, y te felicito, Andrea, estás muy joven para creer que este mundo lo es todo y que hay que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, cuando en este mundo hay que ir a comer sorbete, hay que ir a echar una minuta, hay que ver atardeceres, hay que chinear a los chicos. No hay que perderse la vida, hay que ver una mariposa, hay que hablar con las flores. ¿Quién en su sano juicio se le va a olvidar eso? Por eso alguien dice, ¿y por qué me manda tantos desiertos a mí el Señor? Quiero sugerir algo, porque tú hace ratos has dejado de lado la idea de que tu alma es eterna. Tú crees que el alma no sufre, siendo tu alma eterna. Y cuando decimos que tenemos vida eterna, tú no crees que el alma comienza a sufrir cuando de repente al alma le encadenas 9 horas frente a una computadora. ¿Tú crees que tu alma no comienza a sufrir? ¿Tú crees que las ronchas que andas en el cuerpo no son más que el sufrimiento que andas por dentro? Vamos, discípulos, despertemos. La elevación de conciencia es imparable ya. Imparable ya. Imparable, imparable. Y el ser humano se comienza a dar cuenta. No, hombre, he perdido de vista lo más importante que puede haber. El alma me está reclamando que no estoy siendo fiel a lo que hay después de la vida y de la muerte, y he creído que este mundo lo es todo. Y viene entonces, en su sublime gracia, viene el entrenamiento de nuestro buen Padre Celestial para que haga falta esto, de modo que recordemos. ¿Qué recordamos cuando nos faltan estas cosas? Aquí solo vamos de paso. ¿Y saben qué es lo más impresionante, amados discípulos? Que al pasar el desierto, fíjense bien, desde aquí ya se podía ver quién fue el que no se quejó. Moisés. Moisés no se queja. Lo vamos a poner en el nivel de Jesús. ¿Okay? De hecho, los rabinos dicen que el segundo redentor iba a ser igual
que el primer redentor. Moisés no se queja. Y eso que tiene un montón de gente que se está quejando, eso es bien difícil. Pero cuando tenemos por ahí dos chicos que se quejan, ya uno entra en crisis también, ¿verdad? Imagínense, uno en el desierto y los hijos en el desierto, se arma todo, ahí el problema. Entonces, aquí vemos a los dos. Moisés tampoco se queja. Y el texto dice, Yará. Y el Señor le mostró. Yará, de Yará es la raíz para Torah. Y el Señor le mostró un árbol. Y el Señor le mostró un etz. Y el Señor le mostró un árbol, obviamente el árbol de la vida, con lo cual lo amargo se vuelve dulce y lo dulce se vuelve amargo, porque el árbol de la vida une todo. Y cuando se lo muestra a Moisés y Moisés lo ve, Moisés desde aquí puede ver que en la siguiente etapa hay 12 ojos de agua. La palabra no es manantiales, es ojo de agua, obviamente es un modismo. 12 ojos de agua y hay 70 palmeras esperándonos en Elim, que también puede ser transmutado a Elohim, porque son las mismas palabras. Es decir, el desierto ocultaba el nombre de Dios, Elohim. Elim y Elohim es exactamente lo mismo, solo que se le dan vuelta las letras. Y por lo tanto, como Elohim es el nombre de Dios plural, Elohim se compone de los 12 apóstoles en los 12 ojos de agua y los 70 miembros del Sanedrín. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que abajo del desierto, primero lo que comprendemos, el propósito del desierto, el propósito de toda carencia, siempre será recordarnos: no te enamores de este mundo. Andrea, hay algo más. Adela, no se vaya a encadenar a un banco de por vida. La gente se encadena a bancos por 20, 30, 40, 50 años. Luego nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta gente enferma? No hay que ser mago acá. Hay tanta gente enferma porque el alma quiere ser libre. Y voluntariamente nos hemos ido encadenando a un montón de cosas. A un montón de cosas. Y el alma comienza a recordarlo. ¿Qué hace entonces el Eterno en los desiertos? Nos prueba con cosas básicas para recordarnos que estamos de paso, de modo que podamos levantar nuestros ojos. No, hombre, vamos a los manantiales, vamos a las palmeras. Quiero encontrar reposo en las palmeras, quiero beber agua pura. No quiero ese trabajo. Alguien tiene un desierto ahorita. El mapa para salir de él. Salgamos. Tomemos conciencia. Lo repito, un entrenamiento de pruebas de carencia, que si nos quejamos se nos olvida que estamos de paso. Pero si recordamos que estamos de paso, estamos pernoctando. ¿Y para qué se pernocta? Esto se me olvidó decirles. Se pernocta porque cuando Moisés se le muestra el árbol, que la palabra es Yará, de donde viene Torah, Moisés sí comprende. Fíjese bien todas las cosas que pasan cuando nos quejamos en un desierto. Y fíjese las cosas que pasan cuando uno asimila el desierto como un entrenamiento. Como Moisés no se queja, se le revela la Torah, decía lo que leyó Génesis, con sus mitzvot, con sus fukot, y con los mishpat, con los mishpatim, con los jukot, con los estatutos, con las enseñanzas y con las ordenanzas. ¿Y qué es lo que se ve entonces? Lo que se ve es dos maneras de verlo. El que no se queja entiende que está aquí pernoctando para, por medio de la Torah, aprender. El sentido de la vida es aprender, porque estoy de paso. Es lo único que me llevaré a la siguiente vida. A la siguiente vida, a donde hay palmeras. A la siguiente vida, a donde hay arroyos. A la siguiente vida que se describe la Nueva Jerusalén, que por cierto comenzó ayer, no mañana. Es aquí, es aquí.
es aquí, es ahorita. Es decir, las 12 palmeras, las 70 palmeras, los 12 ojos de agua están acá. Pero muchas personas, ¿qué hacen? No, a diferencia de Moisés, vienen, les hace falta una cosita. Y fíjense bien cómo son las cosas. En estos días de tanta abundancia, los desiertos son que te falta tu cereal favorito. Ni siquiera es agua y comienza la queja. Lo que te falta, primero, si te falta, ya eres incompleto. Y si eres incompleto, no tienes paz. Así es. Pero si te falta, también hoy aprendemos. Hay dos caminos. El de Moisés y el de Jesús. Por cierto, ¿de qué echó mano Jesús en el desierto ante la carencia? Él, al igual que Moisés, echó mano de la Torá. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Yará. Y el Señor le yará. Yará es la palabra que sirve para apuntar una flecha. Moisés y Jesús, los dos yará. ¿Y qué vieron? El árbol Etz. ¿Y cuál árbol? El Etz Hahayim, el árbol de la vida. Y por cierto, el árbol de la vida, para los que están familiarizados con el árbol de la vida, tiene tres columnas y es capaz de volver lo amargo en dulce, que fue lo que Moisés hizo. ¿Y cómo se vuelve lo amargo en dulce, lo dulce en amargo? ¿Cómo copulamos lo masculino con lo femenino? Con el conocimiento de la Torá, con el conocimiento de los mandamientos, con el conocimiento de las enseñanzas, y más aún poniéndolas en práctica. Voy cerrando y abrimos un momento de preguntas y respuestas. Entonces, recapitulando, para que lo tengamos muy claro, el desierto será una prueba, será un entrenamiento, y hay, podríamos decir, dos caminos. Unos que verán su carencia de cornflakes de Kellogg's y se quejarán. Otros que verán su carencia de cornflakes de Kellogg's y lo que van a hacer, al igual que Moisés, es que se van a recordar. No importa que no tenga cornflakes de Kellogg's. ¿Por qué? Porque en mi trascendencia lo que hay son manantiales. Y lo que haré ahorita entonces es recordar que estoy pasando la noche en esta vida, que estoy perdonando, que el apóstol Pablo dijo, la noche ya está muy avanzada, ya viene el día, y por lo tanto ocuparé la noche para estudiar Torá. Y de esta manera velaré y oraré, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos lo espera. Y de esa manera, la prueba ha sido superada. La prueba ha sido pasada. Y termino con esta idea. Y podemos entonces ver cómo se abre ante nuestros ojos lo que en mi opinión hoy nos está enfermando a muchos, que ya solamente vivimos en un mundo inmanente. Inmanente quiere decir esto, lo que toco, lo que veo, lo que palpo, la historia. Estoy en el año 2021. Esto, que como bien dijo por ahí hoy alguien, ¿será que la vida es trabajar, 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 trabajar? No ver crecer a mis hijos, no pasar tiempo en la esquina con el paletero y comprarle una buena paleta. ¿Será que la vida es esto? Entonces, lo que los desiertos hacen es venir a recordarnos, estamos pernoctando. Claro, hay que trabajar un poquito, siempre hay que trabajar un poco, pero tenemos que poner mucha energía en trascender, en ver las palmeras que están al otro lado, ver los manantiales que están al otro lado. Esto, al ser humano hoy en día, lo inmanente de la vida, el que esto es todo, los está matando.
Los mata porque dicen, si esto es todo, aquel fulano lo logró, yo no lo logré. La mengana las hizo, yo no la hice. Aquel llegó a la cima, yo no logré llegar. Y el tiempo se va y entra la gran crisis. Y lo que hoy está pasando en el mundo es, el mundo está despertando, y esto que estuvo reprimido, esto ha estado muy reprimido en todos. Lo trascendente, si le queremos llamar el nombre evangélico, el cielo, pues, lo que hay más allá, la fantasía de un sueño. Como bien decía el premio Nobel de literatura en La verdad de las mentiras, Vargas Llosa decía algo en ese libro, La verdad de las mentiras, que siempre le preguntaban a él, mire, le decían, y en su novela La ciudad y los perros, ¿verdad? Esa gente que aparece ahí es real. Y Vargas Llosa siempre se reía. Lo cual nos recuerda cuando la gente lee Midrash y la gente pregunta, mire, ¿y eso es real? Lo cual también hace que no se ría. Porque la trascendencia, lo que hay en la trascendencia son historias, son cuentos, son fantasías, de las cuales Vargas Llosa lo decía de esta manera. Miren, cuando me preguntan si esas cosas existen, yo solamente les puedo decir que los hombres no solamente necesitamos realidades, los hombres también necesitamos fantasías. Y espero que estén entendiendo este lenguaje. Espero que nadie se le con la idea, el cielo es una fantasía. Lo que estoy diciendo es que son realidades tan hermosas que muchos les pueden llamar son una fantasía. Bien dijo el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido el corazón de hombre. Ahí Pablo dijo, ahí borró, Pablo dijo, nada inmanente, ni lo que el ojo vio, ni lo que el oído oyó, se compara a lo que Dios ha preparado para los que le aman. A todos aquellos que están enfermos, ¿cómo nos gustaría decirles? Abran las puertas de la trascendencia, abran las puertas de los sueños, abran las puertas de la fantasía, permitan que la gente vuele, permitan que la gente sea libre, no amarren a nadie. Bien decía Jesús, las ovejas que me siguen en estos pastos, dice, entrarán y saldrán con libertad. El fluir de la vida, el no retener nada, el mover todas las cosas. Quizás el desierto de este día solamente nos está diciendo, hey, hemos pensado que este pernoctaje lo es todo. Si a alguien ahorita le duele algo, recuerde aquella sencilla historia de aquel hombre que se le iba arruinando el carro y se encendió el piloto, check engine, chequea el motor, y fue con el mecánico. Y el mecánico se subió y vio que se fue echando una gaseosa y lo que voy a hacer, le apagó la lucecita. Ya te lo arreglé, le dijo. Apagó la luz, ya te lo arreglé. Y se fue el tipo contento. A la cuadra, el carro ya se desartaló. ¿Le duele algo? Tiene una roncha. No apague la luz. La trascendencia lo está llamando. No la reprima, porque reprimir la fantasía de trascender al ser humano lo enferma mucho. Sueñen con qué cosas, con las que ojo no vio, oído oyó, y no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Que dejemos ya de entrar en esa esquizofrenia, yo creo, de la iglesia moderna, que decimos, vamos para el cielo, pero en el fondo nadie lo cree. ¿Cómo lo sé? Porque estamos tan atareados aquí, que en verdad uno puede decir, no, aquí hay una dicotomía muy seria, aquí hay un partimiento, se dice algo, pero se vive otra cosa. Eso es lo que hace los nervios, uno se los pone de punta.
nada mejor que alinearnos. Sí, abramos las puertas al alma, que vaya la trascendencia. Alguien dirá, ¿y no trabajo? No, no hay que trabajar. El que no trabaja, que no come. Pero las personas, en esta época post-coronavirus, ya hay personas que se están replanteando la vida, como la nueva generación. La nueva generación no va a ser de 8 horas de trabajo. Las nuevas generaciones van a ser de 4 horas de trabajo, de 5 horas de trabajo. Van a comprender que venimos acá a pernoctar, a estudiar para la trascendencia. Y estarán contentos con los que 4 o 5 horas les pueda dar. Porque saben que en este desierto no vale la pena invertir. ¿A dónde hay que comprar? Al lado de los 12 ojos de agua y al lado de las 70 palmeras. Padre, gracias por tu palabra. Que en esta mañana las personas que padecemos algún síntoma, las personas que padecemos de ansiedad, las personas que padecemos alguna alergia, las personas que padecemos algún dolor en la espalda, en la columna, personas que a veces los riñones ya comienzan a fallar, el pulmón comienza a avisarnos de algo, que podamos hoy abrirnos a esta hermosa realidad que cura, a la realidad que cura cuando permitimos que el alma vuele, que el alma trascienda, cuando permitimos que el alma le otorgue un sentido a la carencia que tenemos. Permitamos ahorita que el Espíritu nos pregunte, ¿qué tipo de carencia tienes? Y permitamos que ante ese tipo de carencia venga el conocimiento de que la carencia muchas veces viene para recordarnos que solo estamos acá de paso. No importa mucho que no tengas cornflakes, lo puedes sobrellevar. Esto ya se va a acabar, pero importa mucho que tengas tu ojo de agua en el mundo venidero. Que el Espíritu pueda hablarnos y decirnos que en el mundo de las personas que creen que esto es todo, se da la competencia voraz, la envidia. Claro, porque los recursos acá son limitados. Pero en los mundos amplios de 70 palmeras, en los mundos amplios de 12 ojos de agua que componen el nombre de Elohim, las fuentes de Elim, en esos mundos no hay escasez. En esos mundos nadie compite con tu empresa, porque cada quien tiene su palmera. Visualiza esa palmera que es tuya y nadie te la va a poder quitar. Que en este desierto que estemos pasando, recordemos el que se queja y podamos aprender. El quejarse es olvidar que estamos perdonando y que podamos sacar toda la enseñanza que la carencia de un vehículo, la carencia de un cónyuge, la carencia de una pareja, la carencia de un hijo está tratando de mostrarme. Bien decía el profeta: y aquel que se una a mí, al eunuco que se una a mí, yo le daré un mejor nombre que el de hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que esas fantasías, porque son fantasías de un nivel que nos cuesta conceptualizarlas, puedan alimentar el alma en esos mundos a donde ya no entran conceptos, en los mundos allá a donde ya no entran fórmulas matemáticas, en los mundos a donde Pablo va a decir: amigo, amiga, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Esas son las que Dios ha
preparado para ti. Que el espíritu de Yeshua, el espíritu de Moisés, sea el mismo espíritu del cual hoy bebamos. Y que en este proceso que como comunidad hemos traído, podamos pronto sepultar al Satán de la queja. Amén. Bueno, amados discípulos, si alguien quiere preguntar, por supuesto. Gracias, Manuel. Bien, buenos días. En cuanto a lo que usted decía, ¿verdad? De paso a la noche, pienso que también se puede interpretar, o yo lo interpreté, así como que la situación que uno está pasando, valga la redundancia, va a pasar. Así como pasa la noche, esa situación va a pasar. Tiene un inicio, tiene un fin. Y lo otro es, en cuanto al agua, lo digo desde mi experiencia y también recuerdo una enseñanza donde llevábamos los cantaritos y las garrafas y nos enseñaba eso, ¿verdad? Agradecer y por lo que no teníamos, ¿verdad? Y de esa manera, tarde o temprano, el agua iba a fluir. Entonces a veces también uno tiene que poner de su parte, porque las cosas no van a llegar como por arte de magia, ¿verdad? Entonces solamente eso. Felicidades, así es. Brenda. Yo tengo una pregunta. Esta generación tuvo a Moisés, tuvo la Torá, tuvieron, podría decirlo, lo tuvieron todo. Sin embargo, nunca salieron del desierto. Esta generación pereció en el desierto. ¿Cómo podemos hacer nosotros en un mundo en el que ahora estamos, lo podemos casi equilibrar igual? Tenemos todo, también tenemos la Torá, también tenemos, ahora se está abriendo mucho el conocimiento. ¿Cómo no perecer nosotros también en el desierto? Como todo es circular, así luego va usted. Por eso la famosa idea de elevar los niveles de conciencia. ¿Cuándo se rompe el círculo? Primero hay que tomar conciencia de que estamos repitiendo lo mismo. Fíjense cómo son las cosas. Una cosa es, sé que todos acá no ha sido nuevo que hoy estudiemos que la queja no ayuda. Eso no ha sido nuevo. Y sin embargo nos seguimos quejando. Alguien se pregunta, ¿por qué no logro trascender la queja? Muy bien. Todo es cíclico. Usted dice, bueno, pero aquí en el desierto tenían la Torá, tenían a Moisés, y aquí vamos a perecer. Y quizás, Brenda, gracias por ese insight. De hecho, mucha gente en las iglesias está pereciendo. Igual que con Moisés. Siempre están diciendo, queremos volver atrás. Lo que usted dice es real. Es sumamente real. ¿En qué momento uno puede elevarse, madurar? Se toma conciencia de lo que usted ya dijo, pero aquí estamos repitiendo lo mismo. A eso se llama elevar la conciencia. Y comenzamos a elevarla en círculos espirales. Así se crece. El crecimiento no es lineal, amados. ¿Por qué la gente se frustra? Porque la gente, como somos lineales, ¿cómo ve el crecimiento la gente? Dice, hoy acepté a Cristo, dice, y así lo ven el crecimiento. Y así como lo ven, así es el sopapo que se pega. Pensamiento lineal. Eso es un pensamiento lineal. Fíjense bien, para todo lo que hay un pensamiento circular. Jesús pensaba circularmente, no linealmente. Entonces, en este pensamiento, los niveles de conciencia, la Biblia le llama madurar espiritualmente. Es lo mismo.
Aquí, como ustedes ven, alguien dice, pero entonces ya no voy a volver a caer. No, hombre, si uno vuelve a pasar por el mismo lugar, pero cada vez ya la hace un poco mejor. Eso, muy bien, Pablo, así es. Y la siguiente vez, ya la paso un poco mejor. Y la siguiente vez, ya la paso un poco mejor. Y si de repente veo que viene otra vez la misma cosa, no me frustro, porque entiendo que todo es circular. Aquí hay mucha frustración, muchísimo. Ahora, pero quiero decirles algo. Tampoco les quiero decir que solo pasemos en el mundo circular, vamos a enloquecer. Ya que estamos en un mundo lineal, uno de alguna manera tiene que estar, como decía un dicho, lo vi en la iglesia bautista que está por el Flor Blanca. Hace años me invitaron a un congreso de jóvenes. Imagínense, Redentor, 1996 creo que era, y el congreso se titulaba Con los ojos en los cielos y los pies en la tierra. Ojos, pensamiento circular; pies, pensamiento lineal, ¿verdad? Porque aquí toda la gente se mueve linealmente. Uno no puede hacerse los quites. Estamos en la tierra, no somos del mundo, dijo Jesús, pero estáis en el mundo. Entonces toda la gente piensa lineal. Ok, somos obligados a pensar lineal, a pensar que hay un mañana. El hebreo no piensa así. El hebreo piensa circularmente. Por tal razón Apocalipsis puede decir, he aquí, ya todo está hecho. Correcto. Entonces el crecimiento es así, Brenda, ¿verdad? Es en círculos. Ahora, el problema es estar en el mismo círculo. Cuando se eleva la conciencia, como bien lo dijo Pablo, se da un pequeño salto. Es como una espiral. Y la espiral va. O sea, el crecimiento es en espiral, no es lineal. Recuérdense lo que le pasó al cohete Challenger. Así como salió, plum, pum. Lo cual en la vida a uno le da mucha paz también. ¿Por qué? Porque uno sabe, puede ser que me pase esto otra vez. Y uno aprende a aceptarlo. Y con madurez a poder tener conocimiento para no repetir el mismo error. Pero la primera señal, digamos, que da mucha esperanza es cuando ya alguien se pregunta, pero aquí se está repitiendo todo. ¿Sí? Y por eso la gente dice, mi mamá, ¿cómo fue conmigo? Cuando tenga 40 años usted va a hacer lo mismo que ella. A menos que haga teshuvá. Teshuvá, fíjense bien, si la conciencia va para abajo, teshuvá es el retorno a lo arraigado. Hace años comprendí de que las enfermedades vienen por nuestra forma que vivimos, ¿verdad? Y entonces, pero uno cayó en la enfermedad, ya sea una enfermedad, como dicen los médicos, para siempre, ¿verdad? Pero entonces uno dice así como Pablo tenía una enfermedad que, no sé si hasta su muerte la vivió, pero él no se quejaba y decía, pues Dios así lo ha querido y voy a estar ahí, ¿verdad? Y entonces no se frustraba. No sé si estoy equivocada en ese pensamiento. Igual uno piensa, ¿verdad? Yo adquirí mi enfermedad por el trastorno de la vida que uno llevaba, que odios, dolores, etcétera, hasta que uno comprendió que todo eso tenía que sanarse, y aunque sanó, pues ahí está. Entonces uno dice, bueno, no me frustro porque si Dios quiere sanarme algún día lo hará, y si no, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Realmente así es un pensamiento correcto o real, o qué puede hacer uno para llegar a la cena. Con esta nos despedimos, hoy una más, ya no. Bueno. Aguijón en la carne de Pablo. Una de las maneras más fáciles de trascender cualquier enfermedad es otorgarles. Sufrimos porque nada tiene sentido. Como dicen los gringos, it doesn't make sense. ¿Cómo lo superó Pablo? Le dio sentido. Sí, de buena gana.
Le pedí al Señor 3 veces. Este es un número que podemos hablar. ¿Por qué pasan 3 días y 3 noches para llegar a las aguas de Mara? 3 días y 3 noches ayudando Esther. 3 días y 3 noches Jonás en la ballena. 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre en la tierra. Pero para otro día. Pero el sentido, esto es muy importante. Pablo dice, pedí, no se me quita. De buena gana, dice, me gloriaré. ¿Por qué? Me regocijaré. Porque cuando soy débil, entonces soy. Por favor, ayúdenme a donde vimos ya este cambio en la parashat de hoy, de débil a fuerte. Las aguas eran. Muy bien, muy bien. ¿Y se volvieron? ¿Cuándo se volvieron dulces? Cuando Moisés fue apuntado, Yará, hacia la Torá. Si alguien tiene una enfermedad que no se va, dele sentido. Apúntela a la trascendencia. ¿Vale la pena quejarse por 70 años de dolor versus la infinitud? Pregúntese. Lo que sucede también es que por eso tenemos que ir a ese sentido de la trascendencia. O sea, la trascendencia nos invita a algo tan grande que si Jesús dice, o la palabra dice, cosas que ojo no vio, el científico lo que va a hacer es hacer esto. ¿Y qué es eso? Le dicen. ¿Se imagina usted ya cuando viene un científico y lo que hace es dar un símbolo? Es un símbolo. O sea, y uno entra y puede captar lo que el símbolo le dice. Pero ya lo que el símbolo dice no se capta con la mente, no, lo capta el alma. Entonces, obviamente, aquí no podemos decir que al final, si alguien tiene enfermedad, que se sienta culpable. No ese es el punto. Pero definitivamente no se tiene la enfermedad que uno merece, sino la que uno se busca. Y lo que hoy está matando a mucha gente es esa falta de trascendencia, esa falta de sentido. ¿Verdad? Cuando la gente descubre un sentido, ¿verdad? ¿Qué le dio Mandela a su prisión? Sentido. Eso hace que estas personas, al igual que en la Biblia, ¿qué le dio a José los años para que él estuviera en la cárcel? Y los rabinos dicen que José pasaba bailando en la cárcel. ¿Qué viene? Vienen 12 palmeras, 12 ojos de agua. ¿Se acuerdan qué miraba a José? Él sabía que el sol, la luna y las estrellas. Sentido. Amados discípulos, el no tener trascendencia es una falta grave de sentido. Por ejemplo, cuando a este les ha preguntado, ¿y qué estás haciendo acá en la vida? Y algunas veces uno ve que la gente se queda. Quick. Eso enferma mucho. Enferma un montón. Porque si no sabemos el sentido de nuestra vida, terminaremos haciendo cualquier cosa. Y fíjense bien, concluyo con esto. Yo le digo a mis chicos, y este se lo dice más cuando los vemos en TikTok y en redes sociales, y uno ve que por dinero se desnudan. Y este les dice, tengan cuidado, por ganar likes, ustedes se van a desnudar. Cierro con esta reflexión y espero que no sea tan fuerte. La vamos a decir un poco humorística. ¿Y cuántos en la vida simplemente nos estamos desnudando por un poco de pan? Y enfermando. Al chico es fácil decirle eso, pero mirémonos nosotros de grande, cómo gozan estos chicos. Hey, Rodrigo y Carlitos, no, ustedes, pues, como ustedes son parte de una nueva generación, ya ustedes no van a comprar el cuento de que compraron nuestros padres. Y lo digo con todo el respeto que está aquí Ruth, que la vida era para trabajar. Es más,
quiero tirar esta anécdota. ¿Conocen a Don Otto Cruz? Todos conocen a Don Otto Cruz, el esposo de Erenia. Él contaba una anécdota fascinante el día que él se retira de esta gran empresa llamada Unilever. Y él siempre lo cuenta así. Salí de Unilever pensando que se acababa todo. Y con el tiempo me di cuenta, y así lo ponía él, que había vida fuera de Unilever. Y mírenlo, sí hay vida. Hay una pastelería llamada Flores. O sea, claro que hay vida. No repriman su alma. No repriman su alma. No vale la pena reprimir el alma. El alma sabe a lo que vino. De hecho, Pablo estaba a decir, como cuando Kenia, ¿se acuerdan? Kenia vino y contó que fue con un médico y el médico se le quedó viendo y le dijo, hija mía, pero dime qué tienes. Y Kenia así, que la cabeza me duele. No, pero ¿qué? Esos son síntomas. Esas son luces del carro. Chequé el motor, dice, chequé el corazón. Y entonces Kenia dice que el médico le insistía, no hija, pero cuéntame qué tienes, le dice. Porque en verdad, pero que somos muy honestos. En el fondo tú sabes la razón de tu enfermedad. ¿Sabes qué te enferma? Y hay que decir esto. Y también sabes quién te enferma. Así es. Ahora, aquí entramos otra cosa. No estamos para ir a cambiar a quien supuestamente nos enferma. Estamos para transformarnos. Muy bien. Entonces, volviendo a esa idea de trascendencia, Pablo dijo, ¿por qué tengo esta enfermedad? Si Pablo dijo, y para evitar que me volviera creído. ¿Qué nivel de autoconocimiento? Autoconocimiento. Para evitar que me volviera creído, me fue clavada esta espina, porque subí a niveles excesos. Muy bien. Ay, vamos a ir todos, ya sin dolor. Bueno, vamos a orar, amados.